¿Cuántos hemos tenido en algún momento este desafío? A ver, ¿cuántos caballeros hay aquí? Ahí hay unos cuantos, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos caballeros, cuántos hombres casados hay aquí el día de hoy? A ver. Dije casados, no cansados. Pues de nuevo, ¿cuántos caballeros casados hay aquí el día de hoy? Ok. Usted no me dejará mentir, y los que están ahí al otro lado de la transmisión no me dejarán mentir, que es todo un desafío. Jensi, dime tú si estoy en lo correcto o no. Es todo un desafío ir a encontrar algo en el bolso de nuestra esposa. ¿Cierto o no? Y lo más interesante de todo, es que cuando vamos a encontrar algo, cuando vamos a buscar algo en el bolso de nuestra esposa, porque ella nos da la instrucción, está ahí, normalmente nosotros no lo encontramos, pero resulta ser que sí estaba ahí, ¿cierto? ¿Sí o no, hermano Víctor? Usted que tiene tanta experiencia, ¿sí o no? ¿Sí o no, Adrián? Resulta ser que desafortunadamente tenemos que darle el voto de confianza a ellas porque normalmente tienen la razón. Estaba ahí, pero en medio de, no voy a decir qué, en medio de lo que hay ahí, no lo encontramos. Para ellas todo está en orden, ¿sí o no, Kenneth? Para ellas todo está en perfecto orden ahí adentro, solamente que nosotros como que no lo ubicamos. Ahora, eso no pasa solamente en el bolso de nuestras esposas. Recuerdo muy bien muchas veces experiencias que he tenido, que voy a mi garaje y tengo algunas herramientas ahí, porque los que me conocen saben que me gusta tener herramientas y trabajar con herramientas, y voy y busco una herramienta porque la necesito en ese justo momento. ¿Y sabe qué ocurre? Que no aparece la bendita herramienta. Pero yo sé que la dejé aquí. ¿Sí o no, hermano Víctor? Yo sé que la puse aquí, pero no la encuentro. No aparece por ningún lado. Ni digamos el botiquín de medicinas. No mencionemos el botiquín de medicinas. Mi esposa dice, está ahí la ibuprofen, el Tylenol, está ahí en la cajita, y voy y busco el Tylenol, y no encuentro el bendito Tylenol. Hasta que ella se levanta de la cama, llega a la caja, al botiquín, y me dice, míralo, lo ve ahí, y qué vergüenza, qué pena. Muchas veces nosotros viendo no vemos, ¿no es cierto? Y las mujeres dicen, amén, pastor. A ustedes también les pasa, no se hagan las muy... A ustedes también les pasa, ¿sí o no, hermana Elba? Porque hay algunas jóvenes aquí que dicen, no, a mí nunca me... ¿Cierto o no? Ok. Yo sé que como seres humanos, algunas veces decimos ver, pero no vemos. Tenemos la verdad al frente y no la encontramos, no la vemos. Y el relato que quiero traerles el día de hoy tiene que ver con esta realidad de que algunas veces viendo no vemos. Y lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 24. Hoy quiero hablar sobre un tema, si me ayudan ahí en la parte de atrás. Un tema que ha tocado mi vida y tiene que ver con el camino. El camino. Y recuerden, estoy centrado en estos 40 días post resurrección. Es más, no estoy ni en esos 40 días. Bueno, sí, estoy en el día 1. En el día 1 de esos 40 días después de la resurrección de Jesucristo. Y estamos, muchas veces usted y yo, estamos ahí en un camino tan hermoso como este, que algunas veces es recto, derecho,
Pero otras veces usted y yo estamos caminando en el camino, vamos caminando o conduciendo en el camino, y el camino no es tan claro como se puede notar ahí, sino que el camino tiene un poquito de neblina. ¿Ha usted conducido en un camino con neblina? ¿Sí? ¿Me ayudan ahí? Algo así como esto. La visibilidad es bastante complicada. O sea, estamos viendo, pero no vemos nada. Vemos, pero lo que vemos es el montón de blanco que hay al frente de nosotros y nos imposibilita ver en qué carril estamos conduciendo. Y otras veces, aunque vamos conduciendo y vamos bien en nuestro vehículo, algunas veces el camino no se presta, no es tan amable, no se conduce muy bien. Tal vez para muchos jóvenes aquí el día de hoy esto es algo nunca visto. Pero yo quiero que usted sepa que en mi país hay muchas calles así. Es más, la mayoría de calles están así. Usted dice, ¿cómo así, pastor? Y los impuestos, no hablemos de los impuestos en Latinoamérica, no hablemos de los impuestos. Pero hay muchas calles en mi país. Recuerdo que para ir a la universidad, cuando por fin pude conducir, había que ir y conducir muchas veces por una calle. Literalmente, yo creo que esa foto es de la calle que yo conducía. Literalmente, porque era una calle así. ¿Usted se acuerda, pastor, o no? Complicado. Era, o sea, donde no había un hoyo era extraño, porque normalmente era así. Imagínense los vehículos, cómo se aflojaban, cómo sonaban los vehículos cuando estaban. Bueno, pero regresemos al primer slide. Yo quiero llevarlos a esta carretera, a este camino. Imagínese usted conduciendo en este camino. Y si usted no conduce todavía, bueno, algún día va a querer sacar su licencia y va a querer conducir. Váyase conmigo al libro de Lucas capítulo 24, verso 13. Lucas capítulo 24, verso 13. Dice, ese mismo día, leo para ustedes, estoy leyendo en la versión TLA y los chicos de Miriam me hacen el favor de ponerla ahí en la presentación. Este mismo día, estamos hablando de domingo, habría que leer un poquito más hacia atrás para que usted se dé cuenta qué mismo día es. Estamos hablando del mismo día que las 3 mujeres fueron a ungir el cuerpo de Jesús. No lo fueron a ungir el sábado porque el sábado era el día de reposo. Lo ungieron el día domingo o quisieron ungirlo el día domingo a primera hora y no lo encontraron. Así que ese mismo día, el domingo, 2 de los seguidores de Jesús iban ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Una caminata de aproximadamente de 2 a 3 horas, dependiendo de lo rápido que usted caminase. Ok, 14. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos no le reconocieron. En la Reina Valera dice, sus ojos estaban velados. Cuando encontramos esta palabra velados en el original que fue escrito, tiene que ver con que Jesús se apareció y tomó control de sus miradas para que no pudiesen reconocerle. ¿Ok? Entonces ellos, pudiendo ver el camino, realmente no podían ver. Pudiendo ver, no podían ver. Y dice 17, entonces, estando ahí Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando en el camino? Los 2 discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo que han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder,
Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se le aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. 25. Jesús les dijo, recuerde que para ellos era un forastero, que para ellos era un total desconocido. Pero Lucas relata, Jesús les dijo, ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? La Reina y Valera dice este versículo, dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que enseñaron los profetas. Sigo leyendo el 26. ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con el libro de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Maús, Jesús se despidió de ellos. 29. Pero los discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los 2 discípulos pudieron reconocerlo. En la Reina y Valera dice, les fueron abiertos los ojos. Pero en el momento en que le reconocieron, Jesús desapareció. 32. Los 2 se dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como un fuego ardía, como que un fuego ardía en nuestros corazones? 33. En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles, junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban allí les dijeron, Jesús resucitó. Se le apareció a Pedro. Los 2 discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino de Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando Él partió el pan. Vamos a leer hasta ahí, porque de ahí en adelante sigue otro relato de estos 40 días que Jesús está en la tierra. Incline su rostro, si me hace el favor, quiero hacer una oración. Padre, en esta hora te doy gracias porque hemos podido leer tu palabra. Ayúdame, Señor, a poder explicar y poner correctas palabras a lo que has hablado a mi corazón primeramente. Yo oro para que tu palabra hoy nos hable. Te pido, Señor, que donde no llegan mis palabras, sea tu Espíritu Santo tocando los corazones. Y que aquellos que el día de hoy no pueden ver, que hoy todos podamos salir de aquí mirando tus maravillas. Señor, yo oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, resulta ser que era día domingo. Imagínense esa plática, esa conversación de estos 2 amigos, de estos 2 seguidores de Jesús, de estos 2 discípulos. Iban de regreso, escuche bien, ellos ya sabían por el relato que acabamos de leer, ellos ya sabían que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba.
Ellos ya lo sabían, porque se lo contaron a Jesús. Ellos ya sabían que las mujeres habían ido a la tumba y no encontraron el cuerpo. Entonces, imagínense lo terrible que era esto, aparte de que, bueno, quien pensábamos nosotros que iba a ser nuestro Salvador, porque recuerden, los hebreos estaban esperando a un libertador de Roma, ¿ok? No un libertador del pecado. Los hebreos estaban esperando un libertador que los dejase libre de Roma, de la esclavitud. Entonces ellos están diciendo, pues aquel profeta, aquel que hablaba tan bonito, aquel que hacía milagros, aquel que bendecía al pueblo, ese se nos petateó. Se nos murió, lo mataron. Y lo que es peor, ¿qué es lo que después de la muerte, qué es lo que puede ser peor que la muerte de alguien? Que el cuerpo no aparezca, que no haya cuerpo, que se lo hayan robado. Porque si ellos hubiesen sabido de que Jesús hubiese resucitado, si ellos tuviesen esa conciencia, ellos no estarían camino a Emaús, ellos estarían en Jerusalén. Pero a pesar de que ya sabían todas esas cosas, decidieron seguir no creyendo y sencillamente el cuerpo se lo robaron. No aparece el cuerpo. Y le están contando estas cosas a Jesús. Y en medio de esta plática triste, imagínense esa plática tan desilusionadora, donde hay desánimo, hay tristeza. Dice ahí que estaban tristes. Sus ojos estaban velados. Yo me imagino que estaban tristes. Tal vez habían pasado toda una noche en vela, donde iban en ese camino de Emaús. Y si me ponen el otro slide, porque quiero hablarles de estos 4 principios. Cuando Dios estaba hablando a mí esta palabra, encontré varios caminos, pero para mí se parece mucho, para mí, el que está predicando el día de hoy, se parece mucho a el camino donde iban estos 2 discípulos, donde de repente apareció Jesús en medio de su camino. Lógicamente en aquel tiempo no estaban las calles ni los caminos asfaltados, sino que los caminos eran un poco similar a ese. Iban camino a Emaús, un camino solitario donde solamente iban ellos, y de repente se cruza Jesús. Y en eso que se cruza Jesús, Jesús empieza a actuar como un verdadero desconocido de lo que ocurrió. Jesús sabía muy bien los nombres de ellos. Jesús había sido su maestro. Jesús conocía muy bien quiénes eran estas personas. Sin embargo, ellos no reconocieron en el momento en que Jesús se les acercó. Sus ojos estaban velados. Por eso quiero rescatar 4 características que puedo tomar de este pasaje. La primera característica, si usted está notando, es que sus ojos estaban velados. Y les acabo de decir que cuando nos vamos al original, tiene que ver con que Jesús tomó control de lo que estaban mirando. O sea, podían ver el camino, pero no podían identificar a Jesús. No podían ver su cara. Como hoy yo puedo ver la cara de Eddie, la cara de Rafael, el rostro de Curi. Cuando yo puedo distinguirlos, pero en ese momento los discípulos no pudieron distinguir. Pudiendo ver, no distinguían, no podían ver a Jesús. Estaban cansados, estaban fatigados, estaban tristes. Iban por ese camino de 11 kilómetros, iban muy tristes. Y vea lo que dice el verso 18. Leo para usted el verso 18.
Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Si bien es cierto, creo que muchas veces nosotros le hemos hecho esta misma pregunta a Jesús. ¿Cómo, pastor? Muchas veces nosotros en oración le hemos dicho a nuestro Salvador, orando: Señor, ¿no te das cuenta de lo que me está pasando? Mírame cómo estoy. Están hablando de mí. Estoy enfermo. Dicen que tengo esto. Mis hijos están pasando. Mira que la cuenta está en cero, está en negativo. Mira lo que me está ocurriendo. Los discípulos le dijeron, estos dos discípulos le dijeron a Jesús: ¿acaso no sabes? ¿Acaso eres el único en Jerusalén que no sabe lo que ocurrió? Queridos, cuando Jesús, con el que venían hablando ellos, era el personaje número uno de lo que había ocurrido en Jerusalén. Él fue el que tuvo que presentarse ante los jueces hebreos, ante los sacerdotes hebreos. Después de los sacerdotes hebreos, él fue el que tuvo que enfrentarse a Pilatos. También él fue el que tuvo que resistir en sus manos los clavos de hierro traspasando sus manos. Y no solamente sus manos, sus pies. Él fue el que recibió la cortadura cuando el soldado romano abrió su costado. Él fue el personaje que recibió y que vivió la historia. Él fue el cuerpo de él fue el que fue depositado en la tumba. Y ese mismo cuerpo fue el que por el poder de Dios resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su resurrección? Entonces, los discípulos le están preguntando al que realmente conocía lo que había ocurrido días atrás. ¿No les parece? Él era el gestor de todo lo que estaba pasando. Y muchas veces nosotros venimos como los discípulos. Si alguien no tenía idea de lo que estaba ocurriendo, era Cleofas. Si alguien no tenía idea de lo que estaba ocurriendo, eran estos dos discípulos. Como muchas veces estamos usted y yo, que no tenemos idea de lo que Dios está obrando y está haciendo en medio de tu situación. Porque Él lo tiene todo perfectamente orquestado. Él sabe lo que está ocurriendo. Él es el gestor, estuvo ahí presente, está presente en medio de tu situación, aunque tú viendo no lo veas. Él está sosteniéndote de tu mano derecha. Él está cuidándote. Él está protegiéndote. Y muchas veces somos los que menos conocemos lo que Dios está obrando en medio de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su poder, por su soberanía? Muchas veces nos parecemos a Cleofas. Muchas veces en lugar de llamarnos Eddie, Libardo, en lugar de llamarnos Keila, nos llamamos Cleofas. Porque somos buenos para decirle: Señor, ¿no te das cuenta? Como si Él no supiese. Como si Él no sabe lo que estás pasando. Sus ojos fueron velados. Algunas veces nuestros ojos están bien velados. Como dicen en Puerto Rico, están bien velados. Váyase conmigo al verso 21. Aparte de que sus ojos estaban velados, el verso 21 dice: nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. ¿Qué le habla a usted esto?
A mí me habla la segunda característica de lo que quiero dejar saber en este versículo, en estos textos de la historia. La esperanza se había perdido. Aparte de que sus ojos estaban velados y pudiendo ver no veían, no tenían esperanza. Qué difícil es no tener esperanza. Dicen por ahí, la esperanza es lo último, pero hay personas que hasta la esperanza perdieron. Hay personas que saben que una palabra de Dios está sobre ustedes. Hay personas que conocen lo que dice la palabra, pero leyendo la palabra, estudiando la palabra y mirando la palabra, no ven lo que el Señor está haciendo. Y han perdido la esperanza. ¿Perdiste la esperanza del plan que Dios tiene para ti? ¿Tenías la esperanza de ser sano? ¿Tenías la esperanza de que Dios hiciese un milagro en tu situación? Pero has perdido la esperanza. Aparte de que le estás reclamando al que conoce toda tu historia, aparte de que le estás contando y le estás preguntando al que conoce toda tu historia, tras de eso estamos hablando desesperanzados. Como si no hubiese esperanza para nosotros. Ahora, yo quiero llevarlos a ustedes porque este relato también me deja saber a mí por qué estos estaban velados, por qué viendo no podían ver. Y también quiero enseñarles por qué estaban desesperanzados. Por qué muchas veces el ser humano pierde la esperanza. Y quiero llevarlo al verso 25. Váyase conmigo al verso 25, donde dice: Jesús les dijo, y disculpen porque el texto es bastante fuerte, pero eso es lo que dice la Biblia y yo lo estoy leyendo. Dice: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? Dice: ¿no sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Entonces, la tercera característica que quiero traer a ustedes esta mañana, es que eran lentos para creer. Sea honesto conmigo, ¿qué les hubiera dicho usted si usted hubiese sido Jesús? Si usted hubiese sido Jesús, usted se aparece ahí y usted puede ver que viendo no ven. Usted puede ver que están desesperanzados porque dicen: creíamos, pensábamos, pero tras de eso ya hoy es el tercer día y nada. ¿Qué les hubiera dicho usted? Sea honesto. Si yo me hago esa pregunta a mí mismo, yo les hubiera dicho: pero muchachos, mírenme, soy yo. Como lo hizo con Tomás, ¿se acuerdan? La semana pasada, cuando lo hizo con el bandido Tomás, que le dijo: mírenme, soy yo, aquí estoy. Miren, yo les hubiese dicho lo mismo: soy yo. ¡Tarán! Aquí estoy. Juancito, ¿de qué te ríes? Soy yo mismo. Sin embargo, aquel que sabía todo, aquel que fue el personaje principal de todo lo que pasó en Jerusalén, no actuó en ese momento con orgullo. Estamos hablando de Jesús glorificado en un cuerpo diferente. Estamos hablando de Jesús, nuestro Salvador y Señor. No actuó con orgullo y les dijo: pero mírenme, aquí estoy. Entiendan, cabezones. Sino que les dijo la verdad de otra forma. Y una vez más, Jesús muestra su paciencia,
para con ellos. Porque Él quería mostrarles dónde estaba el problema de su desesperanza y del por qué, viendo, no veían. Y está precisamente en el verso 25, donde Jesús les dice estas palabras tan duras, ¿no? Y lo leo en la Reina y Valera. Dice, entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Creer en qué? ¿En qué creer? ¿En qué debes de creer? ¿Creer en qué? ¿Dónde debe estar tu conocimiento? El día de hoy yo siento que Jesús nos está diciendo y nos está llevando a ese camino y nos está... ¿Tú crees? La semana pasada la palabra fue: ¿tú crees? ¿En qué crees? Y hoy quiero llevarlos a ustedes a explicarles en qué debemos de creer. No estamos hablando aquí de una fábula. No estamos hablando aquí de un libro más, El Quijote de la Mancha. No estamos hablando de la mejor novela escrita. No estamos hablando de una novela. No estamos hablando de ningún libro de historia. Estamos hablando aquí de la palabra de Dios. Jesús no les está diciendo: porque ustedes no creen en mí. No les dijo eso. Jesús les dijo: lo que ustedes deberían de saber, lo que ustedes deberían haber leído, lo que ustedes deberían haber estudiado, ¿no creen en eso? Jesús les está diciendo: ¿acaso no creen en lo que dijeron los profetas? Y los lleva a la ley de Moisés. Ahora, no sabemos la identidad o el sexo de esta otra persona. Sí sabemos que era un tal Cleofas. No sabemos si era Cleofas con una mujer, la Biblia no lo dice, o eran dos hombres. Pero por lo menos Cleofas, siendo hebreo, tenía que haber sabido la Torá de memoria. Tenía que haber sabido Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio de memoria. Y Jesús le dice: aún sabiendo todo esto, ¿sigues sin creer? Y no se queda solamente en la Torá, se queda y se va a los profetas. Lo que dicen los profetas, ¿no lo crees? Y esto a mí me trae el conocimiento, el pensamiento de que hay muchos de nosotros aquí que sabemos harta Biblia, como dicen allá en Chile, harta Biblia. Sabemos bastante Biblia. Y muchos de ustedes, yo les pregunto algunos textos bíblicos y seguramente me los pueden recitar de memoria. Y seguramente tienes 2, 3, 5, 10, 15, 20 años en la iglesia. Y has leído varias veces las escrituras. Seguramente creciste en la iglesia. Seguramente tus papás te llevaban a la iglesia todo el tiempo y estás aquí el día de hoy. Pero sin embargo, aunque la tienes, aunque la has leído, aunque la estudias, no crees en lo que dice la palabra. De ahí es donde viene la desesperanza y el que, aunque vemos, no vemos. Porque Jesús les está diciendo: ¿acaso no creen en lo que ustedes ya conocen, han leído? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces Jesús me lleva a través del versículo a la última característica. La última característica que yo puedo llevarlos a ustedes en lo que es esa confrontación entre lo que es una religión, que la religión te llena de conocimiento. La religión te llena de palabra. La religión te mete este libro y muchos otros libros y mucho conocimiento y dogmas humanos, reglas que debemos de seguir que ni siquiera están aquí. Eso es la religión.
Y eso es lo que trata de hacer la religión. Y posiblemente tú la has estudiado y como digo, estás aquí siguiendo una religión. Pero aquí viene el pasaje donde Jesús enfrenta lo que es el conocimiento de una religión. En aquel entonces, la religión judía, hoy puede ser muchas otras religiones. Inclusive, si vives un cristianismo mal vivido, el cristianismo puede convertirse en tu religión. Porque todos los que estamos aquí sabemos que los que vivimos, los que somos hijos de esta casa, sabemos que nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos una fe. Nosotros creemos en Jesucristo y tenemos una relación con el Padre. Eso es muy diferente a tener una religión. La religión nos envuelve en una caja. La religión nos hace leer y leer y conocer y no vivir y no creer. Eso es lo que nos hace la religión. Sin embargo, Jesús viene a este cuarto punto, donde Jesús mismo, abre sus ojos. ¿Me ayudan ahí con el cuarto punto? Jesús abre sus ojos. ¿Cómo lo hace? Pastor, porque yo conozco mucha Biblia, porque yo he leído, porque he estado, porque he vivido, porque he estado en la iglesia. Soy un joven que he estado metido en la iglesia todo el tiempo. Pero analiza tu vida espiritual. ¿Estás en medio de una religión como estos dos? ¿O estás en medio de una fe viva y una relación con el Padre? Y es que la diferencia viene a continuación. Váyase conmigo al verso 29, 30 y 31. 29, 30 y 31 dice: pero los dos discípulos insistieron: quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Y el 30 dice: cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en el verso 30? ¿Qué dice? Cuando se sentaron ¿a qué? Cuando se sentaron ¿a qué? A comer. Cuando tú te sientas a comer con alguien, estás en medio de una ¿qué? Una relación con aquella persona. Cuando yo me siento a comer con alguien es porque yo quiero hablar con esa persona. Cuando yo me siento a comer con alguien es porque quiero saber de esa persona. Yo no me siento a comer con cualquier persona. Cuando yo estoy interesado en conocer, en saber, en aprender, yo me siento en una relación con esa persona. Y casi siempre, por lo menos lo que hacemos mi esposa y yo, como usted se da cuenta, como que nos gusta comer un poquito, casi siempre lo hacemos con una taza de café en el medio. Casi siempre lo hacemos con un pedacito de pan en el medio o un pedazote de pan, como usted quiera verlo. Casi siempre lo hacemos ahí en medio de algunas cuantas baleadas. No crea que son baleadas de estas, no. Pregúntale al hondureño qué es una baleada. O en medio de algunas cuantas pupusas. Ya se me abrió el apetito. En medio de alguna bandejita paisa que todavía no ha llegado. Eso mismo. Creo que hoy hay arepas por ahí, ¿verdad? Yo estoy en la predicación, cálmense. Cuando se trata de una relación, yo me siento con aquel a quien quiero conocer, con aquel de quien quiero saber. No por imposición, no porque me lo mandan, o no porque la costumbre me manda a sentarme. No, cuando yo me siento a comer con alguien es porque yo quiero. Es más, muchas veces yo mismo he pagado ese recibo porque quiero sentarme
contigo, a conocer, a aprender. Y es ahí donde marca la pequeña, gran diferencia de lo que se veía, lo que se vivía antes, la religión que tenían estos dos, y lo que llegó a abrir sus ojos en medio de una relación. Querido, la relación con Jesús nos abre los ojos. Querido, la relación con Jesús nos da esperanza de vida. El Cleofas está cuente y cuente y cuente lo que acababa de pasar. El bandido Cleofas. Sin embargo, Cleofas olvidó un mega super gran detalle. Si bien es cierto, le está contando todo lo que ocurrió al personaje que lo vivió. No tiene sentido, pero lo está haciendo. Sin embargo, Cleofas omitió algo vital en la historia que no contó. ¿Y qué fue lo que omitió? Lo que Pablo reconoce que es el fundamento de nuestra fe. Lo que Pablo reconoce que sin este hecho histórico, el cristianismo no tendría sustento. Lo que Cleofas olvidó de contar porque lo había escuchado, porque se había sentado a aprender, pero lo había olvidado. Porque viendo, no veía. Lo que Cleofas había olvidado contar es el gran hecho, acontecimiento histórico de la resurrección de Jesucristo de en medio de entre los muertos. Ese es el gran hecho histórico que Cleofas olvidó, el pequeño detalle que fundamenta nuestra fe. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue ese pequeño detalle que se le pasó por alto a Cleofas y que fue revelado a estos dos en el momento de la relación. Porque ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí seguido? Seguidamente dice que Jesús, cuando lo reconocieron, ¿qué hizo Jesús? Se fue. Se desapareció. Porque lo que Jesús quería llevarlos a ellos a entender. Y yo siento que el libro de Lucas capítulo 24 hoy está escrito para todos nosotros que seguimos a Jesucristo después de 2000 años de iglesia. Para que nosotros entendamos la gran diferencia de lo que es una religión, que pudimos estar con Jesús todo el tiempo y aprendiendo del mismo maestro todo el tiempo, estando en la iglesia todo el tiempo, diciendo vamos a los jóvenes todo el tiempo, vamos a tocar todo el tiempo. Tú puedes hacer todo eso sin vivir una relación con nuestro Salvador Jesucristo. Y eso es lo que Él vino a revelar en esta historia, la importancia de la relación con Él. Donde Él te dice, ¿has olvidado todo lo que aprendiste? Es ahí donde Él te confronta. Y es ahí donde la palabra torna vida. Volvernos a la palabra del Señor. La palabra del Señor nos hace relacionarnos con nuestro Salvador. Cuando nos volvemos a la palabra, entonces nuestros ojos, la venda es quitada. Y entonces queremos conocer más de nuestro Señor y Salvador. Yo no sé si a usted le ha pasado. Cuando yo estudiaba ahí en el high school, en el colegio, siempre fui bueno para los libros de historia. Siempre fui bueno para geografía, historia, siempre me gustó. Y cuando un maestro me retaba o un maestro me desafiaba a un nuevo libro o a un nuevo conocimiento, yo siempre iba más de lo que el maestro me enseñaba. Siempre quería conocer más de lo que el maestro me enseñaba en el salón. ¿Por qué? Porque esa era mi pasión, ese era mi deseo. Yo quería aprender más de historia. No me pregunte por los números, porque los números es otra historia.
Pero hablando de historia, yo me devoraba esa historia. Querido, hoy no estamos hablando ni de matemáticas, ni estamos hablando de estudios sociales, ni de historia. Hoy estamos hablando de el Redentor del mundo, de aquel que pagó precio por tu salvación, y que muchas veces con tus hechos vas camino a Emaús, sabiendo de que conoces parte de la historia, sabiendo de que algo está ocurriendo en tu vida, sabiendo de que estás en medio de un proceso, pero tienes el coraje de decirle: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Padre, pero no estás viendo. Muchas veces estamos ahí camino a Emaús, y muchas veces tenemos harto conocimiento. Muchas veces sabemos los libros apócrifos y las palabras, los salmos, los proverbios, sabemos los evangelios, sabemos las cartas Paulinas, las sabemos de memoria. Muchas veces fuiste hasta creado en la iglesia, pero el día de hoy Jesucristo te manda a que todo ese conocimiento que tienes lo rindas a sus pies y te sientes en comunión con Él. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque Jesús sabe lo que venía. ¿Qué es lo que venía? Que en 50 días iba a ocurrir lo que se llama el derramamiento del Espíritu Santo. Y solamente aquellos que tenían una relación con Dios iban a ser ungidos por el Espíritu Santo. Y Jesús necesitaba que estos dos cabezones, que estos dos tontos, que estos dos insensatos, que muchas veces creo que somos usted y yo, Jesús necesitaba que estos dos regresasen a Jerusalén y también fueran llenos del Espíritu Santo, como usted y yo podemos ser el día de hoy. Si tan solo reconoces que tu relación con Jesús no está bien, que tu relación con Jesús está de cabeza, que tu relación eres de aquellos que le reclaman a Él, cuando Él conoce absolutamente toda tu historia. Pero lo que Él está tratando de armar contigo es una relación en comunión. Y me encantó ahí que Jesús, después de partir el pan, si usted se da cuenta, los más grandes acontecimientos bíblicos están en medio de una cena, en medio de una comida. La última cena, el último momento donde Jesús instaura la cena del Señor, que por cierto, hoy vamos a disfrutar de ese momento. ¿Qué le parece si se pone en pie esta hora? ¿Sabe? Hay un texto bíblico que me llama la atención. Para todos aquellos que están aquí, nos están mirando el día de hoy, y si tú has venido hoy como visita por primera vez, yo quiero recordarte o dejarte saber de este texto bíblico. Se llama, o está escrito en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. No lo voy a leer en la Biblia, me lo sé de memoria, y yo sé que usted sabe que yo estoy diciendo la Biblia. Apocalipsis 3, 20. Y quiero leer y quiero decírselo a usted en esta hora. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y sigue diciendo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Qué interesante que hay otra cena en medio de un momento tan importante, que es abrirle el corazón a Jesús.
Y no creas que estoy diciendo estas palabras solamente para aquellos que nos visitan el día de hoy. Estoy diciendo estas palabras para ti, que tú sabes que desde hace algún tiempo estás viviendo en una religión. Estás viviendo en un cristianismo vacío, o estás viviendo una vida vacía. Y todos los domingos vas a la iglesia, y todos los domingos levantas tus manos. Es que eso te lo enseña la religión. La religión te enseña que aún viendo no ves. Pero hoy Jesucristo quiere revelarse a ti de una forma especial. Él quiere que cenes contigo. Él quiere cenar contigo. En medio de este momento tan especial, Él quiere conocerte y Él quiere que tú le conozcas. Así que, iglesia, amigos, Él está tocando a la puerta. ¿Me harías el favor, con todo respeto, podrías inclinar tu rostro, cerrar tus ojos? Porque toda la música que se ha cantado aquí y todo lo que yo he podido invertir, estudiar en este sermón, ha sido exclusivo para los próximos 10 minutos. Por eso no quiero que te distraigas. Por eso, si tú estás en casita, no quiero que te distraigas. Deja de hacer lo que estás haciendo, te lo pido. Porque siento que el Espíritu Santo hoy va a tocar tu corazón, va a quitar la venda. Y hoy van a haber relaciones restablecidas. Porque una vez cenaste y comiste con Él, pero has olvidado ese primer amor. Por lo tanto, Él está una vez más diciéndote: aquí estoy, quiero cenar contigo. Por eso inclina tu rostro, cierra tus ojitos, no te distraiga. Aunque el niño llore, aunque pase lo que pase a tu alrededor, este es un momento de relación entre Dios y tú y Dios. Si alguno aquí o alguno a través de la transmisión quiere decirle: Señor, hoy quiero restablecer mi relación contigo, hoy quiero renovar mi relación contigo, yo quiero hacer esta oración para que tú la sigas. Y si tú también dices: pastor, nunca he tenido una relación con Dios, lo que he vivido es religión, nunca he dicho: Señor, te amo, te necesito, nunca le he abierto mi corazón como usted dice, pues yo te invito a que lo hagas el día de hoy. Y si hay alguien aquí o en la transmisión que el día de hoy quiera acercarse a Jesús de todo corazón, y como estos dos discípulos, correr a donde está el avivamiento, correr a donde está la presencia de Jesús, el día de hoy te invito a que hagas la oración conmigo y repite: Padre Celestial, el día de hoy abro mi corazón a ti, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Limpia mis pecados, lávame. El día de hoy quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te pido por favor que envíes a tu Santo Espíritu a ser morada en mí. Te recibo hoy en el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración el día de hoy, yo te pido por favor que al terminar este servicio no te vayas, subas allá al café. Habrán algunos hermanos, personas que te van a llevar al café.
Queremos conocerte personalmente y ayudarte a vivir una vida de relación con Jesús. Si tú hiciste esta oración el día de hoy a través de la transmisión, por favor escríbenos. Quiero ponerme en contacto contigo. Escríbeme ahí. Déjame saber, pastor, yo hice la oración con usted. Y para todos aquellos el día de hoy, que el día de hoy hemos escuchado la palabra y tú dices: Señor, necesito incrementar mi relación contigo, porque muchas veces he hablado, he dicho, y muchas veces mi boca ha expresado cosas como si no te creyese, pero yo creo en ti. Hoy quiero afirmar mi relación contigo. Si tú eres uno de ellos, yo quiero que ores conmigo esta hora, para que el Señor se siente a comer contigo y tú con Él, y disfrutes de esa comida, y que tú le digas conmigo: Padre Celestial, el día de hoy tú sabes que te amo. El día de hoy tú sabes que lo mejor que tengo eres tú. Ayúdame a crecer en relación contigo. Ayúdame a buscarte. Ayúdame a abrirte la puerta cada vez que tú vengas a tocarla. Señor, el día de hoy yo me comprometo a incrementar mi relación contigo.